Bueno, este es aviso para todos. Es importante que, ya sabemos, estar al pendiente de las entregas de las evidencias. Ya se está actualizando el libro de calificaciones, entonces es importante que vayan consultándolo para que vayan viendo cómo va su desempeño. Y a partir de la siguiente semana voy a publicar en foro general una discusión que se va a llamar proyecto final. ¿Con qué fin? Solo con el fin de que la consulten y vean que vamos a tener que hacer equipos de 3 o 4 personas para un proyecto al cierre del semestre. ¿Por qué los vamos a hacer los equipos desde ahorita? Es importante que revisen la configuración, con quién quieren trabajar, pueden ser diferentes los equipos, de hecho es como deseable que sean diferentes los equipos, y que ya sepan con quién van a trabajar ese proyecto final desde ahorita, porque a partir de la segunda entrega, es decir, el día lunes, ustedes van a tener en su plataforma ya la retroalimentación del documento de trabajo 1, que fue Freud, y a partir de la siguiente entrega, que es la de Klein, ese documento de trabajo se entregará en equipo, en esos equipos que van a trabajar al final esa información. Por eso es importante que ya estén configurados los equipos. Finalmente, el trabajo final es un video sobre ese documento eje o ese documento de trabajo, entonces va a ser muy importante que lo estén enriqueciendo en conjunto los que lo van a utilizar al cierre del semestre. Espero haber sido clara. Si hay dudas al respecto, bueno, me la comentan ahí mismo en el foro o ahorita al final damos un espacio, ¿vale? Entonces damos inicio a la exposición. Por ahí se me fue, ¿quién se me fue? Camila. Ustedes me dicen cómo vamos. Les cedo la palabra, chicos. Bueno, ¿ya me escuchan? Adelante. Ok, sí, ya no me estamos esperando a Camila, ya va. Nada más que si, maestra, que si la puede. Ah, no, ya no, ya está, gracias. Pregunta, ¿la presentación que me manda Camila es la versión final? Se los pregunto porque también me interesa ahí mismo en el foro donde suba la grabación de esta sesión, subir la presentación para que todos la tengan. Sí, sí, maestra, sí está. Perfecto. Ok. Bueno, pues ya vamos a empezar entonces. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a exponer la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. El equipo es, bueno, está conformado por Fátima, por Mariana, por Camila y pues por mí. Bueno, primero vamos a ver un poco de la biografía de Freud. Él nació el 6 de mayo de 1856 en lo que se conoce como Pribor en República Checa. Y bueno, él fue el hijo mayor de 8 en total. Su papá era un comerciante de lana y pues no tenía casi éxito, como que era muy malo. Y bueno, él siempre fue de origen judío. Eh,
pero bueno, que sus familias sí se, o sea, o sea, hacían caso a las costumbres y todo lo religioso. Su papá en realidad no era, o sea, no era creyente, y Freud pues ya para cuando llegó a su adolescencia básicamente ya no creía en nada, en ninguna religión. Pues por lo mismo de que su papá tenía poco éxito en sus negocios, se tuvieron que mudar a Viena. Cuando llegaron a Viena, Freud tenía 4 años y pues fue donde vivió la gran mayoría de su vida. Bueno, desde que era niño, pues Freud se notó que, bueno, sus papás se dieron cuenta que era bastante inteligente, entonces pues tenía más preferencias en su casa, como que tenía mejor iluminación en su cuarto para leer, y también cuando estudiaba, nadie hacía ruido, cosa que no hacían con sus demás hermanos. Y pues bueno, Freud era muy inteligente, pero aún así no pudo salvarse del antisemitismo del siglo XIX. El antisemitismo se refiere al odio o discriminación que existía hacia los judíos. Bueno, también, pues como era, pues por ser judío, todos los que eran judíos en ese entonces eran discriminados y entonces solo podían estudiar. Ajá, bueno, entonces, sí, los que eran judíos en ese entonces solo podían estudiar dos carreras, medicina o en su caso, o derecho. Pero pues Freud siempre desde que era niño leía a Darwin y entonces como que eh, Darwin influenció mucho su decisión y finalmente se decidió por medicina y entró a la Universidad de Viena en 1873 y Freud tenía 17 años cuando entra a la carrera. Mm, Después, en 1878, conoce a Joseph Breuer y empieza su amistad. Joseph Breuer era un médico general y era 14 años mayor que Freud. Y bueno, con él hizo algunas cosas, pero ya les explico un poco más adelante. Luego, en 1881, ya recibió su título de médico, que de hecho se tardó más de lo normal, porque, bueno, es una carrera que se estudiaba en 6 años, pero él estudió en 8 porque, bueno, tenía interés en varios campos y además trabajó en varios proyectos de investigación. Porque él originalmente quería ser investigador, pero pues no pudo hacerlo. Mm, y bueno, como él se dio cuenta que pues como investigador no iba a hacer mucho dinero, pues ya decidió titularse y ganarse una reputación en el campo médico. Después, en 1885, Freud recibió una beca para estudiar a París por 4 meses y medio con Charcot, que era un neurólogo francés. Y bueno, con él observó su método hipnótico y también se dio cuenta de la importancia de los problemas sexuales no resueltos en la etiología de la histeria. Después, en 1886, se casó con Martha Bernays y bueno, de su matrimonio tuvieron 3 hijos y 3 hijas. Que la menor de sus 3 hijas es Ana Freud, que se convirtió en una psicoanalítica infantil bastante reconocida. Después, Freud y Breuer empezaron a trabajar juntos en la hipnosis y la catarsis. Pero bueno, Freud acabó por rechazar la hipnosis porque dijo que, bueno, sus 3 razones para no contarla como un método, digamos, pues viable era, uno, que no todas las personas del mundo son susceptibles a ser hipnotizadas, o sea que eso convertía a la hipnosis solo para un grupo selecto. También que muchos de sus pacientes, o sea, mientras estaban hipnotizados decían cosas y ya, bueno, al salir de la hipnosis, Freud les decía pues lo que les habían confesado y se negaban a creer. O sea, sus pacientes se negaban a creer lo que le decían. Entonces, por eso se dio, bueno, ahí fue muy importante porque Freud se dio cuenta de que o sea, que los pacientes tenían que ser conscientes del proceso de recuperación de recuerdos que estaban ocultos en el inconsciente o en la memoria. Y, ¿qué más? Bueno, Freud utilizó la catarsis como método de tratamiento principal. La catarsis consistía en un método de liberación de las emociones negativas a través del habla. Y bueno, a través de ese método, o sea, sí, permitía que los recuerdos y memorias ocultos se manifestaran en la conciencia. Después, en 1895, Freud y Breuer publican estudios sobre la histeria, que es la obra, bueno, es una obra que se considera como la primera obra del movimiento psicoanalítica. Sin embargo, los 13 años. ¿Qué pasa? No, es que se perdió la No, presentación, yo ¿no? creo que ahorita se restaura. Pedí apoyo a
a... Ay, se me fue. A servicio técnico. Yo creo que entró y la puso. Ahorita la restaura. A ver, es la primera obra que se considera del movimiento psicoanalista, perdón. Pero bueno, en los primeros 13 años que estuvo publicada, este, solo vendió 626 copias, o sea que en ese tiempo pues realmente no tuvo tanto éxito. Después, en 1897, Freud comienza a analizar sus sueños y en 1900 publicó la interpretación de los sueños, que bueno, ya más adelante una de mis compañeras les va a explicar de qué trata. Después, en 1901, publicó Psicopatología de la vida cotidiana y bueno, gracias a todos sus trabajos publicados, Freud empezó a tener más, como más renombre y a ser más reconocido pues, por todos. Y entonces empezó a tener más seguidores, entre ellos Alfred Adler y Carl Jung. Ya. Después, en 1905, Freud publicó 3 contribuciones a la teoría sexual y en 1909, ¿no? ¿Por qué? ¿Todo ¿Sí bien? les aparece como la diapositiva o no? Es que creo que a algunos se les congeló. A ver, si alguien me puede decir como que ven, por favor. Está 1905, 3 contribuciones a la teoría sexual. Así inicia la diapositiva. Ok, entonces ya en 1905, ajá, Freud publicó 3 contribuciones a la teoría sexual. Después, en 1909, Freud fue invitado a dar una serie de conferencias en la Universidad de Clark en Estados Unidos. Y bueno, esto fue una sorpresa para Freud porque fue mejor aceptado en los Estados Unidos que en Europa. Y bueno, justamente el problema era que en Europa veían el psicoanálisis de una manera, o sea, pensaban que era muy radical. Y entonces Freud y sus seguidores formaron sus propias asociaciones. Pero bueno, el problema fue que Freud quería que se apegaran, o sea, estrictamente a sus interpretaciones y eso causó como varias discordias pues, en el movimiento. Y por eso ya en 1911 Adler se separa de Freud y en 1914 Jung se separa también de Freud. Y luego, bueno, ese mismo año inicia la Primera Guerra Mundial, que de hecho sus 3 hijos fueron enlistados en el ejército austriaco y uno de ellos murió y también debido a la Primera Guerra Mundial, una de sus hijas, Sofía, también murió de desnutrición y neumonía. Pero bueno, ya les voy a contar más adelante cómo influyó eso. Bueno, y ya en 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Después, en 1920, el psicoanálisis pasó de ser un tratamiento para enfermos mentales a ser marco teórico sistemático para toda la personalidad y motivaciones humanas, que es como, pues más como la conocemos hoy en día. Después, en 1923, Freud fue diagnosticado de cáncer de mandíbula. Bueno, debido a esta enfermedad, él tuvo que pasar por 33 operaciones y también desde que le diagnosticaron, sus últimos 16 años de vida pasó con dolor constante y además tuvo que usar una prótesis. Mm, bueno, ya después, en 1938, pues con la llegada de Hitler al poder y todo eso, Alemania se anexó a Austria y la Gestapo, que era la policía alemana, comenzó a utilizar a Freud y a su familia. Pero bueno, para eso Freud ya era muy, pues sí, reconocido y sobre todo el gobierno de Estados Unidos sabía que tenía que ser protegido. Y bueno, como tenía buenas influencias, le concedieron el permiso para abandonar Austria y se mudó a Inglaterra, que fue donde pues finalmente murió el 23 de septiembre de 1939.
Y ahora vamos a ver un poquito, o sea, el contexto donde Freud pues sí vivió y se desarrolló. Él le tocó un periodo que se llamaba la Belle Époque, que duró de 1890 a 1914. Y bueno, esa fue una época de mucha elegancia y prosperidad. También hubo muchos logros científicos. Hubo varios movimientos artísticos como el surrealismo, el cubismo y el impresionismo. También hubo pues muchos inventos como el coche, la radio y el avión. Pero también fue, bueno, empezó a desarrollarse el capitalismo colonial, que es como pues sí muy enfocado en el dinero y el consumismo, y pues eso causó que hubiera mucha desigualdad en la sociedad. También fue una época que se caracterizó por la protesta contra la hipocresía, las comisiones burguesas y también en ese entonces pues, o sea, se rechazaba todas las emociones y cualquier tipo de expresión sexual. Bueno, entonces podemos ver que pues Freud pues sí vivió en una época donde, o sea, todo lo sexual era como muy reprimido y pues digamos que él fue como un revolucionario en ese aspecto. Mm, bueno, también vamos a ver la relación del contexto social de Freud y su propuesta teórica. Bueno, él al ser judío tuvo varias dificultades en su vida. Bueno, lo del antisemitismo, que ya les expliqué, que es como el odio a los judíos. Entonces, pues desde muy chico él vio como esta parte hostil y agresiva de los seres humanos. Y bueno, también como él estudió medicina, pues podemos pensar que tuvo un acercamiento como más científico al funcionamiento biológico de los humanos y pues eso hizo que sus teorías fueran, pues sí, más sustentadas. Y bueno, también vimos que él era, bueno, que estaba muy reprimido en el ámbito pues de las emociones y la expresión sexual. Y un ejemplo de esto es que en su teoría psicoanalítica el sexo tenía un papel primordial. Y bueno, para él esto se asociaba con los impulsos fanáticos de una sociedad que buscaba inconscientemente la destrucción. Y también, bueno, en esa época se creía que la histeria solo afectaba a las mujeres, que bueno, ya después se descubrió que no, que también afectaba a los hombres. Y bueno, él creía que la histeria era causada por un traumatismo de carácter sexual producido en la niñez. Bueno, Freud también fue muy influenciado por el darwinismo y eso se ve porque él creó una psicología basada en el concepto biológico de los instintos y tenía una visión genética de las manifestaciones de la vida. Y bueno, pues el hecho de que él hubiera vivido en la Primera Guerra Mundial, pues le afectó pues muchísimo porque él ya tenía la sospecha de que existía como un lado oscuro en el inconsciente, pero pues ya después de ver todos los asesinatos y todo lo que pasó, pues ya se dio, pues digamos que ya confirmó esa teoría. Y bueno, justamente para finales de la Primera Guerra Mundial, él publicó un artículo que se llama Reflexiones sobre estos tiempos, sobre la guerra y la muerte. Bueno, él explicaba que mucha gente se sintió decepcionada, sobre todo en Alemania, pues porque se dieron cuenta de, pues sí, de lo que, o sea, de la crueldad y la brutalidad de la que eran capaces los seres humanos. Y bueno, también ahí empieza, cuando desarrolla la teoría, pues de que había bueno, que todos los seres humanos tienen como un lado más primitivo, pero bueno, eso ya lo van a explicar mis compañeras. Y bueno, pues por último, por todo lo que él vivió, una de sus conclusiones fue que la agresividad, junto con la sexualidad, es uno de los principales impulsos motivadores del hombre. Y bueno, ahora ya mis compañeras les va a explicar la propuesta teórica. ¿Sí me escuchas? Okay. Pues yo les voy a hablar de la teoría de la interpretación de los sueños. En esta, Freud consideraba a la infancia como una etapa que era muy importante en la vida psíquica, ya que en la adultez gran parte de los sueños son acerca pues de los traumas, de los deseos y los recuerdos que se tuvieron en la niñez. También este teórico utilizó sus propios sueños para pues ejemplificar su teoría sobre este tipo de psicología. El sueño no solo era una actividad somática, por lo tanto debe ser incluido en el grupo de actos comprensibles de la vida al estar despiertos, constituyendo así un resultado, una actividad de tipo intelectual que resulta pues complicada. Esta teoría
representa una de las primeras teorías de este autor relacionadas pues a la naturaleza de la psicología y también de los sueños inconscientes. Pues Freud dice que existen dos tipos de sueños, que es el manifiesto, que son las experiencias cotidianas de nuestro día a día, y pues se encuentra a un nivel simbólico, y está el latente, que es el más importante, y este tipo es el verdadero significado del sueño, y en este contenido se busca también encontrar el significado. Este teórico decía que al estudiar el contenido latente se puede encontrar los estímulos que inducen el sueño, el sentido de este, la razón por la cual no lo recordamos y también el origen del material anímico. Él decía que al interpretar el sueño se tiene que descomponer en partes para que sí pueda llegar al sentido global. Su investigación de esta teoría se encuentra en un libro llamado La interpretación de los sueños, que se publicó en el año de 1899, y este autor decía que todo sueño podía ser interpretado. Planteaba que los sueños son una ejecución alucinatoria de nuestros deseos que no han sido satisfechos y que están pues reprimidos. Un poquito. Sí. Chicas, interrumpieron partido. No sé quién le tocaría. Quien subió la presentación la desactivó. Por ello la importancia de que la suba desde acá para que por error no pase eso. No sé, creo que era Fátima la que la había subido. Ahí está. Sí. Tengan cuidado con lo que desactivamos, por favor. Seguimos. Freud planteaba que los sueños son una ejecución alucinatoria de nuestros deseos, que están pues reprimidos, que no han sido satisfechos. ¿Por qué se puso el chat? Es que yo no estoy, bueno. Listo, perdón, restauré. Bueno. Al estar dormidos, todas nuestras defensas del ego pues se relajan y los impulsos que se encuentran reprimidos pues regresan a la conciencia. Todos esos deseos que se encuentran escondidos en los sueños se le conocen como deformación onírica, y es causado debido a que la persona pues censura y reprime todos estos deseos, y eso produce que haya una distorsión en los sueños. Sí. Yo les voy a explicar la primera tópica. Y en esta podemos, bueno, aquí les puse la imagen del iceberg, donde el consciente es la parte superior, el inconsciente es la parte más grande, y pues es lo que está hasta abajo, y el preconsciente es lo que está justo en el medio. Entonces, la mente consciente es todo aquello de lo que nos damos cuenta, o sea, que podemos percibir, las memorias que tenemos presentes, los pensamientos, las fantasías y los sentimientos. El preconsciente, como les dije, es como esa que está en el medio y hace referencia a todo aquello de lo que somos capaces de recordar. Por ejemplo, como, no sé, les preguntan la fecha de cumpleaños de algún amigo y no es así como que lo tengas consciente, pero está ahí. O sea, ese es el esfuerzo por recordarlo y aparece. Y el inconsciente, pues como dije hace rato, es la parte más grande y también incluye pues todas las cosas que no son accesibles a nuestra conciencia. También ahí se encuentran nuestros impulsos e instintos y también algunas otras cosas que no podríamos tolerar en nuestra mente consciente, como por ejemplo las emociones que son asociadas a trauma.
Y acorde con Freud, el inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones, o sea, ya simplemente sean deseos de comida o sexuales, compulsiones neuróticas o los motivos detrás de un artista o científico. También comúnmente tenemos una tendencia a negar o a resistir esas motivaciones de la percepción consciente, de manera que solo son observables de forma disfrazada, o sea, no es como tan concreto, porque si saliera así, pues lo vas a reprimir nuevamente. Entonces, de alguna forma tiene que salir y pues lo hace de forma disfrazada. La segunda tópica es el ello, el yo y el superyo. El ello es nuestra parte primitiva, es totalmente desorganizada de la personalidad y su único propósito es reducir la tensión creada por las funciones primitivas relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales, que era, por ejemplo, no sé si alguien leyó mi aportación en el foro, pero hice mi analogía con el club de la pelea, como el protagonista pues era todo lo contrario a Tyler. Tyler en este caso representaba el ello, porque él era agresivo, no tenía límites, o sea, como todo lo que no es aceptado en la sociedad, o sea, nuestra parte, pues sí, primitiva animal. Entonces, opera de acuerdo con el principio del placer y pues desconoce totalmente las demandas de la realidad. Ahí existen las contradicciones, lo ilógico y al igual que los sueños, representa la necesidad básica del ser de cubrir sus necesidades fisiológicas inmediatamente y no considerar las consecuencias, que era pues justo lo que hacía Tyler. El yo o sea, funciona como mediador, entonces, o sea, funciona como mediador entre el ello y el superyo. Y pues cumple de manera realista los deseos y las demandas del ello con el mundo exterior y a la vez también se concilia con las exigencias del superyo. El yo evoluciona según la edad y sus distintas exigencias del ello actuando como un intermediario contra el mundo externo, que era justo lo que les decía. Obviamente sigue el principio de realidad y satisface los impulsos del ello, pero de una forma pues apropiada. También, como dije, es mediador de las tres fuerzas que le exigen, el mundo de la realidad, el ello y el superyo. Y obviamente también tiene que conservar su propia autonomía por el mantenimiento de su organización integrada. Y el superyo es pues la parte que contrarresta al ello y este representa los pensamientos morales y éticos que son recibidos de la cultura. O sea, cuando nacemos no lo tenemos, o sea, no está pues desde el principio de nuestra vida, sino que pues surge a consecuencia de la internalización y realización del complejo de Edipo y también es algo más cultural porque pues no todos tenemos el mismo. Ok, y consta de dos subsistemas, que sería la conciencia moral y el ideal del yo. La conciencia moral es la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche, basándonos en lo que está bien y en lo que o mal en la cultura y la sociedad en la que vivimos. Y el ideal del yo es más como la imagen que tienes de ti mismo y pues que en este caso sería ideal y que consta de conductas aprobadas y recompensadas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la teoría sexual de Freud. ¿Ya me escuché? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Yo escucho muy lejos. Entonces, ¿cómo escuchas? ¿Ahora sí me escuché? ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Yo quiero hablar sobre la teoría sexual. Pues bueno, la mayoría de esta información la sacamos del libro de 3 ensayos sobre la sexualidad de Freud, escrito en el año de 1905. Y pues bueno, para entender toda esta teoría psicosexual, vamos a hablar primero sobre la libido, que es el instinto de ser sexual que nos impulsa a actuar. También vamos a hablar sobre el objeto sexual, que es la persona de la cual parte esta atracción sexual, y el fin sexual, que es el acto hacia el cual impulsa el instinto. Entonces, bueno, primero vamos a hablar sobre las aberraciones sexuales.
Las aberraciones es como una desviación de la sexualidad adulta normal, y pues bueno, en esta época una sexualidad normal, por decirlo así, Camila, si te puedes acercar un poco más para que se escuche aún mejor, estaría excelente. Excelente. Bueno, entonces decía que la sexualidad tenía que ser exclusivamente genital y reproductiva, además que el objeto sexual solo tenía que ser una pareja de otro sexo, y el fin es el coito reproductivo. Y bueno, las desviaciones lo que nos dice Freud es que pueden ser de objeto o de fin. ¿Sí se escucha? Y bueno, pues vamos a hablar sobre las desviaciones de objeto sexual. En esta categoría Freud nos da la homosexualidad o invertidos, el bestialismo y la pedofilia. Y pues bueno, la homosexualidad, decía que era una inversión del objeto sexual, pues por eso se le llamaba invertidos. Y él los define como invertidos absolutos, que su objeto sexual tiene que ser únicamente y necesariamente de su mismo sexo. También están los invertidos transfígenos, que su objeto sexual puede ser indistinto de uno u otro objeto, de otro sexo. Y los invertidos ocasionales, que estos son como bajo determinadas condiciones exteriores, pues pueden adoptar el objeto sexual y pues sentir placer respecto a ese. Las últimas dos que son el bestialismo, que es como la zoofilia y la pedofilia, Freud nos decía que eran como las más aberrantes de estas expresiones de objeto sexual, y pues él los mencionaba como sujetos cobardes. Y bueno, las desviaciones de fin sexual, estas son las que impiden llegar a la meta, que pues es el coito reproductivo. Y en esta categoría tenemos el voyeurismo, el exhibicionismo, el sexo oral, el sexo anal, el sadismo, el masoquismo y el fetichismo. Y pues bueno, el sadismo y el masoquismo, pues es la tendencia a causar dolor tanto al objeto sexual o ser maltratado por él. Y esta nos dice porque es la más frecuente e importante de las perversiones. Y pues nos comenta que la sexualidad de la mayor parte de los hombres es una mezcla de agresión y tendencia a dominar por esta necesidad que tiene de vencer la resistencia del objeto sexual. Y pues por eso nos dice que es un componente agresivo del instinto sexual exagerado. Y pues el masoquismo es esta continuación del sadismo, pero pues dirigida hacia Dios. Y pues esta desviación se debe generar por una fijación del complejo de castración, la conciencia de culpa. Y también un sádico siempre va a ser al mismo tiempo un masoquista y al contrario. Y pues también nos habla sobre cuando un niño presencia esta escena primaria, esta escena de carácter sexual, ya que el niño pues aún no comprende que es el acto sexual, entonces él lo ve como una especie de maltrato, un abuso de poder ya en un sentido sádico. Y pues esta impresión a tan corta edad puede generar que el niño pues, esté predispuesto a pues, tener una vida sexual ya en el futuro, en una etapa adulta de masoquismo y sadismo. Y bueno, ahora sí vamos a ver la teoría del desarrollo psicosexual. En esto, pues Freud nos dice que todas las influencias que tenemos en el proceso evolutivo de la sexualidad infantil, estas pueden desembocar ya en una etapa adulta, en la perversión, neurosis o ya una vida sexual normal. Entonces, en nuestra infancia, se recogen todas las impresiones para reproducirlas después. Y estas impresiones pues parece que están olvidadas. Por ejemplo, no nos acordamos de cuando teníamos 5 años, cuando éramos bebés, pero aún así estas no han desaparecido de nuestra memoria, se quedan, por decirlo así, en nuestro inconsciente y dejan una huella en nuestra vida física, que estas van a determinar nuestro desarrollo. Y pues en el modelo en que se satisface la libido durante esta infancia, igual como les comentaba, deja la huella inconsciente y se hace notar en la vida adulta con fijaciones o desviaciones. Y pues también esto me pareció importante, que los trastornos neuróticos o histéricos, estos se basan mayormente en traumas de la infancia reprimidos o pulsiones fuertemente igual reprimidas, que estas vuelven como un síntoma. Y pues también la historia de cada persona, todas las vivencias que tenemos, van a moldear la relación de poder entre las estructuras inconscientes, es decir, va pues a definir la lucha entre el consciente y el inconsciente, todo lo que vivimos en el pasado. Y bueno, algunas características de la sexualidad infantil es que no hay objeto sexual externo, también es autoerótica, y esta se basa en una función fisiológica como lo es el alimentarse, defecar, la micción, y su fin sexual se halla bajo el dominio de una zona erógena. Y bueno, la etapa oral estaba desde los 0 hasta los 18 meses, y la libido o zona erógena está en la boca y en los labios.
Y pues es sentirse cuando el niño encuentra esta satisfacción al alimentarse por el pecho de la mamá, y pues por eso la zona erógena se vuelve la boca. Y pues bueno, a partir de este acto de alimentarse, el niño experimenta lo que es el chupeteo, que esto no tiene un fin nutricional, sino que es únicamente la búsqueda del placer oral autoerótico. Y pues este también comienza cuando el niño se le empiezan a salir los dientes, entonces pues mamá retira el pecho y pues el niño tiene que satisfacer esta necesidad de la búsqueda del placer oral. Y pues en esta etapa es cuando vemos a los niños que se meten todo a la boca, todo lo que encuentran, ya que experimentan el entorno a través de esta zona erógena. Y pues en esta etapa también el bebé empieza a diferenciar entre él y el mundo externo. Algunas fijaciones orales que se dan es la actitud hacia la comida, trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, fumar o comerse las uñas. Y bueno, ahora la etapa anal, que esta va desde los 18 meses a los 3 años, y la libido son erógena y celano. Y pues bueno, esto es cuando la satisfacción autoerótica mediante la retención y expulsión de heces. En esta etapa las heces es el objetivo máximo de interés para el niño, ya que pues mamá le empieza a poner atención a esta parte. Y pues el niño le da un significado como el primer regalo de agradecimiento, que ya que es como lo primero que salió de él, lo primero que él hizo por su cuenta. Entonces es como un regalo de agradecimiento a sus papás por cuidarlos. Y psíquicamente el niño transita de la ambivalencia como amor-odio, aceptación-rechazo. Y pues además en esta etapa se aprende temas culturales del orden, la higiene, y en esta etapa se puede, se pueden generar fijaciones ya en una etapa adulta, como el sadismo, masochismo y el voyeurismo y exhibicionismo, ya que están bastante ambivalencia. Y algunas fijaciones anales son relacionadas a la acumulación, que es la retención o gasto, la expulsión, como que sea tacaño o que sea muy deprivador, tener rituales de conducta, de orden, de higiene. Después ya la etapa fálica va desde los 3 años hasta los 7 años, y la libido es en los genitales. También la situación anatómica que experimente el niño, ya que con el contacto de los lavados, los tratamientos de higiene corporal y determinadas excitaciones accidentales, como pues en esta etapa vemos como las niñas se sientan en la esquina de la silla y se empiezan a mirar, pues son estas excitaciones que hacen inevitable la sensación de placer en el niño. Y pues también en esta etapa el niño realiza la primera elección de objeto de amor externo, que es hacia los padres. Y pues ya que el niño no comprende este funcionamiento de los genitales masculinos y femeninos, es el amor pues puramente tierno y sensual. También en esta etapa se da la investigación infantil, que es cuando el niño empieza a preguntar de dónde salen los bebés, etc. Y pues este es el primer problema al que el niño se enfrenta, que es de dónde vienen los niños con el temor de que tengan un hermanito. Pues la diferencia entre los sexos y eso, niño o niña, este niño pues no sospecha de nada. Él supone que todas las personas poseen un órgano genital exacto al suyo, y pues ahí se queda. Sin embargo, el niño pierde ya con el complejo de castración, ya que el niño se da cuenta que la mujer no tiene pene, y para él es como un pene perdido, entonces él tiene miedo que a él lo castren como a las mujeres. Y pues también hay teorías del nacimiento de los niños, que pues los niños vienen ya del pecho, del ombligo, o pues que las mamás comen alguna cosa determinada, y pues así salen los bebés, ya que pues aún no entienden este concepto. Y también en esta etapa fálica se ve el complejo de Electra, que es el deseo por el progenitor del sexo opuesto. También en este complejo se realiza una identificación sexual a través de este objeto sexual primario, que es mamá o papá. Y pues bueno, los niños comienzan a ver como rivales a sus papás, ya que están luchando por ser así por el afecto de mamá, y tiene sentimientos de querer poseer a su mamá. Entonces existe este deseo en el niño de reemplazar al padre, existe el deseo de muerte por parte de él. Sin embargo, el niño teme ser castrado, pues ya que pues estos sentimientos no son correctos, y pues teme ser castigado por su papá, y aquí se desarrolla el miedo de castración. Y pues este complejo ya se supera cuando el niño se identifica con el progenitor del sexo opuesto y deja el enamoramiento de su mamá. Y pues el complejo de Electra es los mismos sentimientos solo que experimentados por las niñas, únicamente que Freud creía que las niñas experimentan la envidia del pene. Y este complejo dice pues que nunca llega a resolverse totalmente, y ya que todas las mujeres siguen teniendo una fijación en esta etapa, ya que pues nunca resuelven este complejo. Y pues
ya continuamos con la etapa de la adolescencia, que se va desde los 7 años hasta el inicio de la pubertad, que son los 12 años aproximadamente. Y en esta etapa hay un olvido de la sexualidad no genital, y la libido ya no se concentra en una zona erógena, sino en una actividad culturalmente aceptada. También hay una transformación de la libido de ser un impulso instintivo a ser un acto ya más aceptado por el punto de vista moral o social. También el niño utiliza esta carga profesional, esta carga de la libido en actividades como escolares, deportivas, artísticas. Es cuando los niños empiezan a ir al fútbol, al ballet, al piano, etc. Y pues en este periodo también coincide con la iniciación de la formalidad escolar, que es la primaria. Pues en esta etapa también es muy importante el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación y de confianza en sí mismo, ya que pues esta etapa va a determinar hacia un futuro. Y también está asociada con la aparición del pudor y la vergüenza relacionada a la sexualidad, ya que esto queda completamente omitido por el niño como si no hubiera pasado. Y ahora la etapa genital, que va desde la pubertad, con el crecimiento de los genitales externos e internos y dura hasta toda la vida, y la libido se vuelve a concentrar en los genitales, por a diferencia de la etapa fálica, ya se ha desarrollado la capacidad necesaria para expresar la sexualidad. Y pues también está relacionada con los cambios físicos de la adolescencia que pues experimenta. Y en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve muy intenso y ya no se puede reprimir como en las etapas anteriores, que pues el niño se reprimía más, por ejemplo, con este miedo de castración, pero acá ya no se puede reprimir este deseo sexual. Y pues también en esta etapa ya tiene un fin genital reproductivo y aquí se reactiva el complejo de Edipo y de Electra. Entonces el niño, el adolescente ya, se crea un mecanismo de defensa para que no se consuma el acto de incesto, pues ya que sabe que está mal, y por eso es cuando se empieza a pelear más con la mamá, con el papá, para después eliminar este incesto. Bueno, ahora vamos a hablarles del caso Catalina. Catalina era una chica de 17 o 18 años más o menos. Vivía con su tía, quien era dueña de un hostal, y tenía una aparente enfermedad de los nervios. Sus síntomas eran ahogo con dolor de cabeza y mareos, sentía que el pecho se le contraía y tenía también dificultades para respirar. Tenía sensaciones de morir, una sensación de que alguien la podía agarrar por detrás, por lo que no se sentía segura en ninguna parte, y por esto Freud consideraba que eran ataques de pánico. También se le aparecieron una cara que la mira con ojos terribles. Su primer ataque fue cuando tenía 15, 16 años, luego de haber sorprendido a su tío con su prima en una actividad sexual. Y todo pues se lo cuenta a su tía, por lo que sus tíos pues deciden separarse. Desarrolla el síntoma de asco después de varios días por ver esta escena. Pero ella no sabía qué era lo que le había causado pues tanto asco. También recuerda que ese mismo tío pues la había acosado hace 2 años, ella estando dormida, y ella se despertó y vio a su tío junto a ella en la cama y reaccionó enojada ante la situación. Pues tenía vómitos, que eran síntomas conversivos, tenía sustitutos según Freud, tenía sustitutos de la repugnancia moral, pues que le había causado esta escena, pero en sí no fue la escena que vio en sí, sino porque la había relacionado, había recordado pues la sensación del cuerpo de su tío junto a ella en la cama. Sobre la cara que la miraba y le daba miedo, Catalina la asociaba con el odio que había sentido su tío hacia ella cuando se supo lo de la relación con su prima. Ella pensaba que todos los problemas eran por su culpa y también temía que su tío la agarrase por sorpresa. Freud consideraba que se trataba de una histeria que era provocada por series traumáticas y que el escenario los reactiva. Ahora el análisis, primero antes que nada en esta época no había encima educación sexual adecuada, además que también Catalina sentía acoso sexual en su niñez y parte de su pubertad,
y pues también presenció encuentros sexuales entre sus familiares. Y pues también debido a lo que pasó durante toda su niñez y además los estímulos externos de esa sociedad, Catalina desarrolló una personalidad neurótica y pues también ella tenía un deseo de cura, por decirlo así, ya que fue la que ella buscó ayudar con Freud, bueno, en el contexto. Freud se fue de vacaciones, pues entonces se fue en un hostal, en unas montañas, y Catalina, pues como habíamos mencionado, bueno, Sofía era la dueña de ese hostal, y como Freud escribió en el registro que él era médico, pues ella fue a buscarlo. Entonces ella tenía este deseo de cura de ella, bueno, pues superar eso, sacarse eso. También Catalina presentaba una fijación fálica de la niñez, ya que ella no pudo resolver el complejo de Electra por la seducción de su tío, ya que se hicieron pues estos deseos de incesto sí se volvieron en sí reales. Entonces nunca pudo resolver este complejo de Electra, y pues también los síntomas se somatizaron inconscientemente, de tanto que los tuvo reprimidos, pues tenían que salir de alguna u otra manera. También Catalina reprimió sus deseos físicos, por lo que pues estos volvieron en su adolescencia, ya que como habíamos comentado en esa etapa genital, el complejo de Edipo de Electra pues se reactiva en la persona, y pues en ella otra vez se activó y pues se volvió con un recuerdo de este trauma que ella había vivido. Y antes de terminar esto, al final del caso ya Freud reveló que en sí no había sido su tío, había sido su papá, pues por eso fue un trauma muchísimo más grande de que hubo este acoso sexual por parte de su papá. Y fue el primer caso de psicoterapia breve. Bueno, por último vamos a hablar de algunos datos curiosos de este autor. Freud fumaba compulsivamente, por lo que se le atribuye como causa de su cáncer en el año de 1923. También aprendió castellano para poder leer El Quijote en su idioma original. Y pues debido al insoportable dolor que sentía en la boca, este teórico le pidió pues a su doctor que se le diera una inyección de morfina que pues originó su muerte. Y además de otros premios, ganó el premio Goethe de literatura en el año de 1930. En honor a este teórico, se le denominó Freud a un cráter de impacto lunar que estaba ubicado en una meseta pues en el interior de Oceanus Procellarum, que está localizado en el noroeste del lado visible de la Luna. Freud tenía un perro llamado Topsy, que lo consideraba como un asistente para sus sesiones de psicoanálisis que realizó a sus pacientes. También psicoanalizó pues, a su hija Ana, y en su obra Pegan a un niño del año de 1919, este teórico planteó 4 casos, y en uno de ellos hace referencia a su hija Ana. Freud odiaba comprar ropa nueva, por lo que solo tenía 3 mudas de ropa interior, 3 trajes y 2 pares de zapatos. Tenía un gran gusto por la colección y sus favoritas eran las estatuillas antiguas. Y ya es todo. Chicas, gracias. Son el primer equipo, entonces les toca abrir como este tipo de ejercicios, y a mí me gustaría que les dieran a sus compañeros en lo que ellos ubican si hay preguntas sobre el contenido de la exposición. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue recapitular, investigar? Yo no tuve comentarios sobre su presentación, realmente se dieron a la tarea de hacer una investigación exhaustiva y de ampliarla. Esto incluso último de datos curiosos me encantó cuando lo vi. Creo que eso es como ponerle un poco de interés y de espontaneidad al acercamiento a lo teórico, catedrático, que luego de repente se vuelve muy denso, ¿no? Y es demasiada información. Me gustaría que compartieran, aunque fuera brevemente, cómo es esta experiencia, qué les implica estar siendo las presentadoras de Freud. Interesante. Bueno, comenzando porque ya conocíamos el tema,
pero sí había conceptos que creíamos que, o al menos en mi caso, que creía que ya tenía dominados o entendía, y pues después de investigar me di cuenta de que no fue así, pero fue interesante también poder relacionarlo con otras cosas como, como el ejercicio que hicimos del personaje. Entonces es interesante. Estaba muy nerviosa, la verdad, pero creo que resultó bien. Gracias, Fátima. Yo creo que también. A ver, te escucho. Bueno, en mi experiencia, me resultó un poquito difícil ya que era demasiada información, entonces tener que resumirla en una presentación hacia algo breve me parece un poquito difícil, pero pues al final era un tema que ya, bueno, no dominamos, ya conocíamos y pues la experiencia porque también estaba muy nerviosa, pero pues también creo que resultó bien para hacer la primera vez. Sí, ahora a los que siguen les tocará la vara más alta, ¿no? ¿Alguien más nos quiere compartir? Hola. Bueno, a mí me pareció, no sé, me gustó la experiencia, o sea, nunca lo había hecho y pues sí me gustó. Igual bueno, yo estoy como en primer semestre porque acabo de entrar, entonces como que sí no conocía mucho de la información y pues sí me gustó como, pues todo, o sea, me pareció muy interesante y pues sí es una experiencia pues que está bien intentar y pues para saber qué. Gracias, Angélica. ¿Quién me faltó, Mariana? ¿Algo Sí, que yo, decir? pues bueno, a mí se me hizo como una experiencia muy enriquecedora, porque pues este autor lo vamos a estar viendo durante toda la carrera y es muy interesante conocer como más acerca de su vida y de su contexto en el que estuvo. Y ya. Muchas gracias, chicas. Ahora del grupo, sí me gustaría que levanten la mano y que expresen algún comentario, si queda alguna duda. Hicieron realmente una revisión exhaustiva tanto de la biografía como de la revisión teórica y me parece que el caso es muy acertado. Además, su bibliografía está muy completa y la tendrán ahí a disposición en la presentación para quien esté interesado pueda ampliar sobre el tema. Y les recuerdo que el equipo que expone se queda con la responsabilidad de una vez que yo suba el video y la presentación, estar al pendiente en foro general si a alguien le surge alguna duda o si tiene alguna inquietud durante la siguiente semana, ¿no? Como para poder seguir enriqueciéndonos. No sé, a ver chicos, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Paulina escribe, Lucía escribe. También pueden levantar la mano y decirlo. Ok, todo quedó claro. Yo espero que sí, realmente fue muy densa la exposición, está muy teórica. Por ahí el esfuerzo que hacían de poner ejemplos creo que ayuda mucho y que ahí tendremos que hacer la apuesta, que la exposición sea un poco más dinámica. Yo sé que tiene mucha teoría de fondo, pero estos ejemplos, estas pequeñas viñetas, permiten ir como aterrizando la teoría de una manera diferente, como el ejercicio que estamos haciendo en el foro de analizar personajes, que por cierto me hacen falta sus réplicas. Entonces ya me pusieron ahí sus personajes, pero hay que darnos a la tarea de teorizar un poquito más sobre los personajes de los otros. Y creo que después de esta exposición tendrán mucho que decir, ¿no? Y es importante hacer ese ejercicio, que la teoría no se quede ahí en teoría abstracta, sino que la podamos llevar a lo concreto. Obviamente es un primer acercamiento,
pero me parece que eso es muy útil para que podamos entender los conceptos. Parece que no hay dudas. Yo por ahí nada más me quedo con una sola aseveración que me pareció escuchar. Creo que Fátima dijiste por ahí que el complejo de Edipo y de Electra no se resuelve. Y no sé si lo entendí bien, solo quiero clarificar. Ojo, el complejo de Edipo y de Electra es constitutivo del desarrollo y del aparato psíquico. En ese sentido, siempre ocurre. Pero de la resolución de cómo se le haga frente a dependerá en gran parte el tipo de personalidad que se estructure y las fortalezas del sujeto para afrontar la vida y relacionarse con el otro. Pero a lo mejor malentendí, pero mucho cuidado con esto. Si nos quedamos con no se resuelve, es una situación fatalista que va hacia la patología. Siempre se le da resolución. El tema es que muchas veces no es la adecuada, ¿no? Cuando decimos complejo de Edipo no resuelto, tendríamos que ser más específicos en nuestros diagnósticos y decir a qué me refiero, qué se quedó fijado, qué parte está costando trabajo, si está simbiotizado con la madre, si está sobreprotegido por la madre y entonces no hay posibilidad de establecer relaciones con otras mujeres, como más específico. No sé si soy clara con esto. ¿Alguien que me conteste? Gracias. Ok. Entonces, ¿algún otro comentario, chicas? ¿Nadie les hace preguntas? Para ir cerrando. No, pues gracias a todos bueno, especialmente a usted, maestra, por escucharnos, por ayudarnos con todo esto o sea, sí está como, pues en lo que le agarramos la onda y así, pero pues gracias por su atención, espero que si nos hayan entendido a todas y pues ya saben, cualquier duda pues en el foro. Exacto, muchas gracias, Angélica. Lo seguimos trabajando en el foro, hay que estar pendiente de ello y yo también les agradezco al grupo, hicimos un buen esfuerzo, logramos empezar 11:15 pasaditas, lo cual es muy bueno y creo que fue una exposición de calidad y tuvimos una buena asistencia. Somos 21 de 24 que configuramos el grupo, creo que vamos muy bien. Entonces, felicidades, que pasen un buen fin de semana y por favor, terminen sus actividades para contar con evidencia. ¿Vale? Hasta luego.